Cagmiñac comparte su visión de los mercados en este programa. Cagmiñac, la verdadera gestión activa de fondos de inversión desde 1989. Comunicación comercial. Invertir implica un riesgo de pérdida de capital. Las 10 y 26 minutos de la mañana, Foro de la Inversión en Capital Intereconomía, en Radio Intereconomía, buscando oportunidades de inversión que las vamos a buscar hoy por el lado de Latinoamérica, donde nos encontramos en un periodo clave para las economías de aquella parte del mundo, un periodo que viene marcado por un calendario electoral intenso. Tenemos elecciones en Chile a finales de este año y en 2026 cita con las urnas en Colombia, en Brasil y en Perú. Son procesos que no solamente van a definir los liderazgos políticos en aquellos países, sino que también pueden tener implicaciones importantes para los mercados financieros, para los flujos de capital y también para las divisas locales. Vamos a abordar este escenario con Ignacio Lanas, Head of Country para Iberia de Carmiñac. Don Ignacio, bienvenido, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Rubén. Nos adentramos ya en ese ciclo electoral en Latinoamérica. ¿Qué efectos podría tener estas elecciones sobre eso que hemos comentado, los flujos de capital, el comportamiento de la divisa, los mercados y las primas de riesgo de aquella parte del mundo? Pues las elecciones en Latinoamérica en concreto que estamos hablando, como en cualquier otra parte del mundo, al final no es más que un test de credibilidad. Si en Latinoamérica un poco analizamos cuáles son, digamos, el efecto, digamos, binario, las dos caras de la moneda que pueden pasar, si nos encontramos con un gobierno que quiere entrar gastando más, con unos impuestos más distorsionistas y con un control más intervencionista de, digamos, los sectores claves, lógicamente lo que nos vamos a encontrar va a ser mayor salidas de capitales, una bajada probablemente de las divisas, no probablemente, seguramente una bajada de las divisas y una subida en las tasas. Y por contra nos encontramos con un gobierno entrante mucho más dispuesto a la disciplina fiscal y mucho más serio en cuanto a la estabilidad de las normas y de las reglas, pues claramente nos vamos con el efecto contrario. Vamos a ver, digamos, apreciación de las divisas, entradas de capital y una menor prima de riesgo. Ese test de credibilidad, por tanto, Ignacio, que nos comentabas, va a tener luego su reflejo, su impacto en inversores y en mercado, ¿no? Exacto. Al final, digamos, este test de credibilidad, al final un poco, en unas elecciones, como en cualquier parte del mundo, básicamente lo primero que nos lleva es, digamos, a las expectativas que nos refleja. Y esas expectativas, lo primero que tiene su impacto, digamos, es en los flujos y luego cómo los inversores van ajustando, digamos, ese posicionamiento. Por tanto, digamos, el primer efecto que vamos a ver en esa credibilidad, digamos, de las elecciones lo vamos a tener en las divisas, los vamos a tener en las tasas y en un tercer momento, digamos, en las primas de riesgo. ¿Cuánto tiempo vamos a tardar en ver ese impacto? Históricamente, ¿cuánto tardan estas regiones en absorber o en amortiguar, según vengan, esos impactos y bajo qué condiciones? Sí, al final un poco, digamos, quien marca el movimiento y la fuerza, digamos, estaría, digamos, destinado, digamos, a la situación fiscal, digamos, de esos países, a la capacidad política, digamos, de ejecutar esas políticas, y valga la redundancia, y un poco al entorno global. Cuando, lo hemos visto probablemente o recientemente con Argentina, al final cuando justamente acaban las elecciones, el movimiento más brusco lo vemos en los siguientes días. Si en las siguientes semanas vemos que solamente es un tema de tono, vemos que el movimiento claramente se va diluyendo, pero si al final un poco lo que estamos viendo que el movimiento es mucho más real a la hora de aplicar esas políticas en términos de disciplina y con un equipo más sólido, ese movimiento claramente se alarga en semanas. Si por contra, al final, digamos, cuando empezamos a rascar vemos que todo se queda en palabras, lógicamente ese movimiento se va a difuminar, muy pronto. Ahora te pregunto por Argentina, te pregunto también por otros países, si entramos un poco en detalle, pero en general y desde el punto de vista del inversor, Ignacio, ¿cómo conviene, cómo habría que posicionarse o qué le podéis decir desde Carmiñac ante este escenario, este ciclo electoral que se abre en esta parte del mundo, estos eventos de esta magnitud? Bueno, pues si partimos un poco de la base que los mercados emergentes probablemente es uno de los activos más volátiles en el mercado, pues ante un evento de elecciones, lógicamente, pues habría que empezar con una estación un poquito más prudente, cubriendo un poquito cartera y protegiendo un poquito la divisa. Una vez que veamos un poco ya alguna realidad en cuanto, digamos, a esa credibilidad, que entra un gobierno con esa disciplina fiscal, con más seriedad en cuanto al equipo político, lógicamente vamos a ir tomando riesgo y vamos a ir alargando vencimientos. Si por contra nos vamos a encontrar con un gobierno más intervencionista, pues vamos a seguir, digamos, con esa posición un poquito más cauta y con esos vencimientos más cortos y con algo más de protección en la zona. Hablabas de Argentina,
la victoria electoral de Milei, que tuvo un tropezón ahí en Buenos Aires, pero que luego en estas elecciones de mitad de mandato sale reforzado. ¿Qué implicaciones tiene esa victoria de Milei, el gobierno argentino con Milei al frente, para los mercados, para la economía? ¿Cómo queda posicionado este país? Yo creo que al final un poco el resultado ha sorprendido. Al final ha conseguido por encima del 41%, que es un poco más lo que esperaba probablemente, digamos, los sondeos, incluso lo que podría esperar el mercado. Creo que es una noticia claramente, digamos, favorable, y el mercado así lo ha entendido, porque ha habido una revalorización de los bonos pues bastante importante. Prácticamente el bono ha pasado de 48 centavos prácticamente a 70 centavos. Y lógicamente lo que hay que ver es que este primer movimiento, como hemos comentado antes, que es el movimiento más brusco tras unas elecciones, hay que ver cuál va a ser la tendencia un poquito más a medio plazo. Y ahí van a ser claves, digamos, las reformas que se pueden hacer, digamos, claves en cuanto a la flexibilidad en el tipo de cambio para acumular más reservas, reformas tributarias y reformas laborales, financiación externa y claramente pues algo de ingeniería financiera para, digamos, para alargar esos vencimientos. Si esas reformas al final se van a llevar a cabo, claramente la tendencia se va a alargar. Pero yo creo que, digamos, que como hemos dicho, este movimiento inicial ha sido bueno por tres razones, porque básicamente reduce el miedo, es un movimiento mucho más pro mercado, y al final lo que ha demostrado Milei, o que quiere demostrar Milei, es que hay un mayor control del gasto. Cuando miramos un poco, digamos, las asambleas, Milei tiene un apoyo por encima de un tercio en ambas asambleas, y yo creo que hay dos aspectos importantes a destacar en estas elecciones. Primero, es que él tiene un veto en cuanto a la ley de gasto que no quiere aprobar, y la segunda es que si quiere seguir avanzando con reformas importantes necesita negociar. Por tanto, no hay chequera en blanco, y si se quieren avanzar en reformas serias, tiene que negociar. La clave está, ya lo avanzabas, en cuánto puede durar este efecto, ¿no? Cuánto pueda durar este boom Milei, buena acogida de los mercados, y hasta dónde puede estar el techo de ese impacto, ¿no? Claro. Aquí, como tú bien dices, el techo de cristal probablemente lo defina el dólar. O sea, al final yo creo que tiene dos hándicaps ahora mismo Argentina, que son las bajas reservas que él tiene, y el año que viene tiene vencimientos de deuda en divisa dura, en dólares. Por tanto, mientras no haya una cantidad importante de reservas, eso va a meter presión a la divisa y va a impedir que el precio del bono pues siga en su buena tónica. Lo primero que venimos de Argentina, es Chile, que tenemos elecciones en el mes de diciembre, y hay que mirar un sector muy estratégico para Chile, para la economía chilena, como es la minería. ¿Cómo pueden influir esas elecciones en este sector y qué oportunidades nos pueden abrir? Sí, bueno, Chile quizás sea un país un poquito distinto, digamos, en Latinoamérica, porque goza, digamos, de un marco, digamos, macro y un marco fiscal más estable, digamos, que el resto de sus pares. Por lo tanto, la prima de riesgo es un pelín, o está un pelín por debajo. En cuanto a estas elecciones, pues bueno, parece que la derecha es el que más posibilidades tiene que este diciembre en ganar esas elecciones. También goza, o pasa un poco como el resto del mundo, tiene problemas de inmigración, y por tanto esa derecha pues probablemente es la que va a salir más reforzada. Yo te diría que en un país como Chile las elecciones no son tan importantes, y sí es mucho más importante, digamos, para entenderlo bien, el ciclo de CAPEX de inversión en el ciclo minero. Cuando analizamos el ciclo de CAPEX en la minería en Chile, el horizonte temporal estamos hablando de 8 o 12 años. Por lo tanto, las elecciones podemos decir que es mucho más cortoplacista, y al final, en este aspecto, es mucho más importante tener un control claro de qué o de tratar de anticipar qué es lo que va a hacer el cobre, y sobre todo el ciclo económico. Y sobre todo también en ese ciclo económico, que las reglas y las normas sean estables. Es decir, cuando el cobre va al alza y tenemos una regulación estable, los proyectos mineros van a seguir hacia adelante. Si el cobre va a la baja y tenemos inestabilidad en cuanto a las normas, en cuanto a las reglas, los proyectos corren riesgo. Por tanto, no es un tema tanto por la parte política, sino mucho más por la parte, digamos, del cobre, de esa estabilidad regulatoria y por tanto también del tipo de cambio. Y en un país como Colombia, que también tiene cita electoral, Ignacio, el año que viene, ¿dónde va a estar la clave? Tenemos un gobierno con una agenda social, una agenda ambiental muy fuerte, muy importante. ¿Qué está en juego ahí? Bueno, en Colombia, en cuanto, digamos, a las elecciones, que aquí nos vamos ya a mayo del 2026, aquí hay mucha más incertidumbre, digamos, de quién puede ganar. Claramente no tenemos todavía candidatos por la parte, digamos, de la derecha. El asesinato de Uribe está generando mucha incertidumbre. Las encuestas en el mes de noviembre pues no da muchísima claridad.
Pero claramente aquí, digamos, Colombia no goza con unas finanzas tan sólidas, por ejemplo, como un país como hemos comentado antes. Aquí Colombia tiene un déficit pues muy importante. Este año va a acabar en un déficit por encima del 4,5% y los próximos 2 años va a estar en un déficit del 7,8%. Y eso básicamente se debe a dos motivos. Uno, por los menores ingresos y por otra, por la suspensión, digamos, de la regla fiscal. Por lo tanto, digamos, aquí lo que necesita Chile en un momento dado es mejorar los ingresos, tiene poca capacidad para incrementar... Colombia, perdona. Poca capacidad para incrementar los gastos y al final es un juego, digamos, de puzzle, o sea, recolocar los gastos, digamos, según las prioridades que ellos tienen. Para nosotros, más importante que las elecciones, lógicamente, es el presupuesto, es que las reformas no drenen el crecimiento y sobre todo la disciplina fiscal. ¿Y en Brasil qué está en juego? Porque ahí también tenemos a Lula, ahora mismo anfitrión en esa cumbre climática, con una agenda social importante, una agenda climática importante. Está el tema de la responsabilidad fiscal también, y es una de las economías más potentes de Latinoamérica y en la que hay mucho en juego para España también y para muchas de nuestras empresas. Sí, hombre, Brasil es una de las economías importantes. Aquí ya nos vamos a elecciones prácticamente a octubre del 2026. Lula pues está ganando, digamos, bastantes apoyos. Las encuestas le siguen dando un gran apoyo. Aquí todavía tenemos muy poca visibilidad, incluso quién va a ser el candidato al que se pueda enfrentar. Por tanto, Lula yo creo que tiene ahora mismo vientos a favor. De hecho, pues recientemente hemos visto datos de inflación alimentaria que ha ido en su favor, ha hecho algunos subsidios muy concretos. Lo único que va en contra ahora mismo de Lula es la edad que tiene y el tiempo que lleva en mercado. Una persona con 80 años, pues un poco, digamos, se duda, digamos, de la permanencia, digamos, en el gobierno. Brasil, un poco comparado, por ejemplo, con Colombia, aquí la importancia es que Brasil es un país mucho más fortaleza en términos de balance, tiene muchas reservas y además tiene mucha deuda emitida también en divisa local. Y además, Brasil ha hecho una cosa muy importante antes de las elecciones, que es seguir avanzando con las reformas. Por lo tanto, independientemente de quién gane, esas reformas ya van a ir cogiendo cuerpo. Por lo tanto, digamos, en Brasil, básicamente, más que las propias elecciones en el corto plazo, hay que seguir muy pendiente de los presupuestos, de la situación fiscal y también un banco central independiente. Termino, Ignacio, a modo casi de resumen, preguntándote por cuál es la situación de los mercados en Latinoamérica, cómo le han afectado todos estos problemas de gobernanza y todo lo que hemos visto años atrás, y qué se juega en este ciclo electoral que estamos analizando contigo, con Carmiñac, en 2026. ¿Qué se juega? La renta variable, ¿qué se juega a los mercados? ¿Qué se juega a los activos de aquella parte del mundo? Bueno, si miramos un poco el pasado, digamos, la gobernanza en los mercados latinoamericanos, y eso se ha demostrado claramente en el mercado de renta variables, es esa gobernanza. O sea, al final, un poco, digamos, las compañías estaban muy dominadas, los principales accionistas eran gobiernos o familia, y el inversor minorista prácticamente tenía un peso muy residual. Por lo tanto, las juntas de accionistas eran básicamente transitorias, donde no había control sobre los gestores y digamos, no había, digamos, realmente valor añadido. Yo creo que un punto de inflexión fue en el año 2000, cuando se crea una mesa redonda de gobernanza en América Latina, donde se juntan básicamente reguladores y empresas, pues un poco para alinear un poco esas mejores perspectivas, esas mejores prácticas que podamos decir. También es muy importante, digamos, en este aspecto, digamos, lo que ha pasado y los errores que han pasado en Latinoamérica para aprender en el futuro. Tenemos casos como Petrobras, empresa controlada por el gobierno con muchísimo soborno. Estuvimos en el caso de Pemex Gate, con el tema de que al final las ganancias se utilizaban para financiar una campaña. Brasil tomó riendas pronto y aclamó, digamos, esa ley de mercado en el año 2016, como decía, y básicamente aquí un poco lo que se trata es incrementar, digamos, o subir el listón de esa transparencia y sobre todo de los consejos independientes, incrementar los derechos, digamos, de esas minorías. Por tanto, digamos, todas estas cosas claramente están mejorando poco a poco la gobernanza. Todavía nos encontramos en una situación en la que hay empresas que ya han mejorado mucho, pero hay empresas que todavía siguen a la cola. Pero yo creo que el marco internacional apoya a esa mejor gobernanza, y las empresas se han dado cuenta de una cosa muy sencilla. Si tienen mejor gobernanza, el coste de capital es menor,
y sobre todo la sostenibilidad de dividendos también es más perdurable en el tiempo. Cuento contigo para que nos vayas contando el año que viene cada una de estas citas, que habrá mucho que roer en cada una de ellas. Muchas gracias, Rubén. Ha sido un placer, Ignacio, la Head of Country para Iberia de Carmiñac, analizando ese ciclo electoral importante en el que Latinoamérica, no solo Latinoamérica, sino también los inversores se juegan mucho. Un placer. Muchas gracias. Buenos días. Carmiñac ha compartido su visión de los mercados. Carmiñac, la verdadera gestión activa de fondos de inversión desde 1989. Comunicación comercial. Invertir implica un riesgo de pérdida de capital.